La alegría se había esfumado de aquella casa cuando Lucía, de 14 años, desapareció sin dejar rastro mientras volvía del colegio. 2 años después, también huyó la esperanza, cuando los análisis demostraron que la mandíbula encontrada durante unas obras pertenecía a la pequeña. Sus padres, que hasta ese momento se habían mantenido fuertes, se derrumbaron e intentaron lidiar con la pérdida cada uno a su manera. Por un lado, su padre, sumido en un silencio casi absoluto, deambulaba por la casa arrastrando los pies con la mirada perdida y tumbado por el alcohol. Por otro lado, su madre, con los nervios destrozados, se refugiaba en interminables proyectos que la dejaban exhausta al final del día, sin tiempo para pensar